Amigos, tengo un amigo que me hizo una pregunta y fue: Rubén, ¿dónde puedo vivir en Panamá? Así que tomé la decisión de mostrarles cuáles son los lugares donde puedes vivir en Panamá y básicamente cuáles son los costos. Así que en esta ocasión hemos venido a Clayton. Les vamos a mostrar todas sus amenidades, un poquito de su historia y obviamente vamos a dar un recorrido. Así que sin más, muchachos, que empiece este video. Hoy nos encontramos en Clayton, específicamente en la Ciudad del Saber. Esta zona era antiguamente una base militar de los Estados Unidos, por eso es que van a ver que las casas son bastante diferentes a los que le hemos mostrado de la ciudad de Panamá. Amigos, y como les decía Astrid, este lugar era una antigua base militar. Y prueba de esto, podemos ver cómo son las construcciones. Y es que estos edificios que vemos aquí eran antiguas barracas. Luego que todo este territorio fue devuelto a Panamá, muchas de estas barracas o muchas de estas construcciones que eran parte de la base militar, pues fueron vendidas a entes privados y otros pues fueron tomados por el Estado de Panamá. De hecho, en el lugar donde nos encontramos hay muchas ONG, hay muchas instituciones del gobierno, hay incluso universidades y también hay casas de personas pues que han comprado y viven aquí. Ahora, ¿qué tan cool es vivir aquí? ¿Qué tan cómodo es y qué tan tranquilo es? Eso vamos a averiguar. Miren, por ejemplo, aquí hay una ONG y por acá hay dormitorios de una universidad. O sea, es todo un mix entre todas estas construcciones. Justo salimos de los dormitorios de las ONG, las universidades y todo esto, y ya nos encontramos en un parque. Y miren, también hay una cancha de tenis justico al lado de las casas y acá está el parque. Es grandísimo, así que vamos a explorarlo. Lo primero que puedo notar es que aquí sí hay árboles de mango. O sea, miren, este es uno de mango, es grandísimo, y allá atrás hay otro de mango. O sea, como que es la fruta preferida del panameño porque está en todos lados. Bueno, también es la de Rubén. Amigos, y notan que el área es bastante abierta y amplia. También me gusta que es muy tranquilo. De hecho, la única persona que se escucha aquí gritando y hablando soy yo. Y miren lo que les decía, muchachos, miren lo amplias que son las casas aquí. O sea, esa casa tiene todo ese patio y no solo con eso, tiene todo el parque atrás de ellos. ¡Wow! Me encanta la amplitud de las casas aquí. Amigos, y esto es algo que no van a encontrar en otra parte de Panamá. De hecho, yo diría que esto sería una de las pocas áreas que tienen casas tan amplias con tanto patio. Y eso obviamente afecta en el costo de las casas. ¿O ustedes que creían que eso era gratis? Yo sé que tú quieres saber cuánto cuestan las casas aquí, pero aguanta el carro, acabamos de empezar el video. Déjame mostrarte qué tiene y después tú vas a evaluar si lo que cuesta vale la pena. Amigos, y acabamos de ver unos pajaritos bien bonitos. Eso es otro punto. Aquí es una de las pocas áreas dentro de la ciudad capital de Panamá que puedes tener una cercanía con animales así de bonitos. De hecho, tengo amigos que viven por acá y tienen experiencias de que monitos han llegado al patio de su casa y le han dado comida. Y eso, muchachos, no es normal dentro de la ciudad capital. Me encanta que el lugar está lleno de gazebos y los domingos las personas vienen y hacen picnic. Miren que incluso hay una cancha de voleibol acá. Y acá donde está Rubén saltando está la cancha de básquet, y por acá como que también hay una cancha de fútbol, porque miren que tiene los cosos de las luces y eso, y es gigante, o sea, de verdad es gigante, es como un campo de fútbol. Aquí todo es como grande e inmenso. Está feliz aunque haya mucho sol, o sea, el sol está muy fuerte. Miren cómo Rubén está luchando con el sudor y el calor, que está fuerte ahorita mismo. Pero bueno, es mejor eso, un buen sol, a que nos caiga la lluvia, porque esa nube se ve bastante oscura. Sí, así que comencemos a grabar un poco más rápido.
Oigan, vimos gazebos que están como que con una fiesta bastante grande como la que está acá atrás mío. Curiosamente, nos acercamos a uno y vimos que tiene un póster que dice que está reservado de cierta hora a cierta hora. Así que sí hay que reservar los gazebos para hacer tus fiestas. Amigos, y el lugar también tiene una piscina. De hecho, mírenla, ahorita la están arreglando, pero yo recuerdo haber venido algunos fines de semana aquí y se llena bastante y se pasa muy bien. De hecho, para poder entrar los domingos, si mal no recuerdo, era un costo de $5. Y bueno, además de parques, también tenemos en esta área escuelas. Esta, si no me equivoco, se llama la Balboa Academy y es bastante grande. Como pueden ver, es todo esto hasta por allá. Bueno, amigos, y el lugar también tiene gimnasio. Miren esto, vaya, qué grande es. Y es un gimnasio de basquetbol. Vamos a verlo. Miren lo gigantesco que es. Y lo bueno es que todo esto es público. Miren, el gimnasio de basquetbol. Y en el fondo tiene las máquinas. ¡Wow! Se ve muy bonito. No voy a pasar porque ando en zapatos y no quiero ensuciar para nada el gimnasio. Pero ustedes saben, cuando es basquetbol, pues hay que tener su cuidado. Miren este de la derecha, o sea, qué tamaño de casa. Ahora miren este, muchachos, o sea, así eran originalmente las barracas. Mírenlas como el tamaño que eran, y la verdad es que estas barracas, según tengo entendido, eran como las barracas de los oficiales. Amigos, ¿se acuerdan que les comenté que aquí hay un montón de instituciones? Bueno, aquí atrás mío está la Caja del Seguro Social de Panamá. Bueno, el edificio administrativo, no un hospital. Y este ente es el encargado, pues básicamente, de gestionar la salud pública en Panamá. Y sí, muchachos, miren el tamaño de ese edificio. ¿Cuántos funcionarios públicos deben trabajar ahí? Ahora, imagínate que para poder acceder a Clayton, a este área, solamente hay esta calle, una calle de 2 carriles. Imagínate el tráfico que debe haber aquí en hora pico. Porque además de estas instituciones de este tamaño y de las casas de las personas que viven aquí, aquí también hay escuelas. Así que imagínense el tráfico a las 4 de la tarde o a las 7 de la mañana. Muchachos, ese edificio que ven ahí atrás, ahí arriba, esa es la famosa embajada de los Estados Unidos. Amigos, y otro de los lugares que puedes visitar aquí en Clayton es el Parque Metropolitano de Panamá. Y es que este parque, muchachos, hace que Panamá sea una de las pocas ciudades en el mundo que tiene una selva tropical dentro de los límites de la ciudad capital, que es una locura. Ahora imagínate que a ti te gusta ver los monitos, que si los arbolitos, que si los pajaritos. Muchachos, este es el lugar indicado. Y esto me lleva a otra de las ventajas de vivir aquí. Y es que este es un lugar muy tranquilo para vivir. Hay mucha naturaleza, poco ruido. Es a veces un poco aburrido el lugar, pero hay gente que le gusta. Bueno, amigos, al final nos echaron. Aparentemente no puedes grabar aquí si no tienes una autorización. Pero no importa, ya hemos grabado aquí antes y les voy a dejar el link del video aquí para que vean lo que tiene el parque y básicamente lo que pueden hacer. Les voy adelantando que al final del recorrido del parque hay un mirador buenísimo donde puedes ver la ciudad de Panamá rodeada por una selva tropical, además de la cantidad de animales que puedes ver. Pero bueno, vayamos al siguiente punto de este video. En muchos lugares en Panamá no te dejan grabar, no sé por qué, no sé, pero siempre que preguntan si es para algo comercial, al final viene la pregunta del millón y es: amigos, tienes que pagar tanto. Por eso es que yo en muchos lugares en Panamá grabo con una pequeña camarita que parece una cámara de espías. Por ahí les enseño la camarita que uso. Llegamos a mi área favorita de esta zona. El mall. Este centro comercial tiene más de 700 tiendas y es el más grande de todo Centroamérica. Aquí les vamos a dejar los videos que tenemos de este gran mall
para que vean lo grande que es y todas las tiendas que tienen. Oye, Astrid, pero aquí no vinimos a eso. Vamos a hablar cuánto es que cuestan las casas en Clayton. Venga, vamos a seguir y hablemos. Bueno, amigos, antes de decirte cuánto cuestan las propiedades en este lugar, hablemos de las ventajas y las desventajas. Una ventaja muy evidente es que el lugar es una zona muy tranquila. Otra ventaja pero muy evidente es que las casas son bastante amplias. Y la última ventaja evidente es que estás muy cerca de la naturaleza y si eres un amante de la fauna, pues creo que es el lugar predilecto y perfecto para ti. Y yo les voy a hablar de las desventajas. Una de esas desventajas es el tráfico que van a agarrar para entrar y salir de sus casas, ya que como vieron hay muchas escuelas y muchas oficinas, así que va a ser bastante pesado. La segunda desventaja es obviamente el precio, porque ustedes que creían que todas estas casas magníficas y grandísimas cerca de la naturaleza en medio de una ciudad iban a estar baratas, pues no. Otra de las desventajas que hay que tomar en cuenta es que estas casas son bastante antiguas, por ende el mantenimiento va a ser bastante alto. Ahora hablemos de la parte importante, que es cuánto cuestan estas casas. Y bueno, estas casas pueden estar desde los $250,000, pasar a $500,000 y subir hasta el millón o quizás hasta los 2 millones, porque obviamente vieron las casas gigantes que son. Bueno, amigos, en cuanto al alquiler te puedo decir que puedes encontrar alquileres desde los $2,000. Ahora, me estoy refiriendo a una casa completa y a un apartamento completo. Porque si intentas alquilar una habitación, puede que lo consigas un poquito más económico. Bueno, amigos, si les gustó el video, por favor, déjennos muchos likes y muchos comentarios. Hasta la próxima. Bye. Oigan, apoyen el siguiente video que debe salir esta semana.